En el transcurso de este miércoles han llegado los primeros migrantes deportados de Estados Unidos en la nueva administración de Donald Trump. En tanto, ciudades santuario como San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Houston, Phoenix, Austin, entre muchas otras, están en alerta ante la amenaza del gobierno de redadas y deportaciones masivas, incluidos operativos en lugares considerados antes protegidos. Las autoridades estadounidenses empezaron a ejecutar redadas contra migrantes para eventuales deportaciones masivas en Estados Unidos, apenas 2 días después de asumir la presidencia del magnate republicano Donald Trump. Las primeras personas que van a ser deportadas son las personas que están privadas de su libertad, personas que tienen una orden de deportación, pero esto no quiere decir de que tenemos que tranquilizarnos y pensar que no somos deportables. Así que tengan cuidado, pero también no quiero que se genere ese miedo colectivo que hay ahora pensando que, por ejemplo, va a llegar a una fábrica y los va a deportar a todos. Durante su discurso, Donald Trump dio a conocer también algunas políticas bastante interesantes y bastante preocupantes para las personas que son inmigrantes en Estados Unidos. Y es que resulta que Donald Trump se refirió a una emergencia nacional en ese país. Asimismo, con esas palabras, emergencia nacional. ¿Eso qué significa? Que el tema de la inmigración se lo va a tomar mucho más a pecho de lo que se lo ha tomado cualquier mandatario anteriormente en la historia de los Estados Unidos. Al decir emergencia nacional quiere decir que nuevamente, como ya lo mencionaba antes, va a empezar a reforzar la frontera, a la frontera con México, a militarizarla, a llevar soldados para reforzar el pie de fuerza en esta parte del país y ejercer aún más los programas de deportaciones masivas que ya se venían dando anteriormente en la frontera con México. Esto quiere decir que si hasta el momento y durante el gobierno de Joe Biden era difícil de por sí cruzar la frontera, ahora con Donald Trump en el poder va a ser mucho más difícil, va a ser 3 o 4 veces más difícil. ¿Por qué? Porque primero Donald Trump prometió que va a terminar el muro. Hasta el momento el muro entre Estados Unidos y México no está terminado, está por partes, está por parches, no está totalmente alineado ni completado. Donald Trump prometió que durante su gobierno lo va a terminar, así que por un lado va a ser mucho más difícil cruzar físicamente. Segundo, también como les mencioné, va a militarizar esta parte, es decir, va a llevar soldados y va a ser aún más difícil que estas personas puedan saltar el muro y puedan llegar con tranquilidad hacia la otra parte. Entonces, de tal manera que si una persona llega, por ejemplo, desde México, cruza el muro y sale corriendo por los estados del sur de Estados Unidos, lo pueden coger tanto los federales, la policía como el ejército. Y de una lo van a deportar, ni siquiera va a tener la opción pues de pedir asilo, no, de una lo van a deportar. Donald Trump firmó una serie de decretos ejecutivos con los que pretende promover deportaciones masivas, cerrar la frontera sur con México, poner fin a programas humanitarios como el Parol y suspender temporalmente otros como el de admisión de refugiados en ese país. Precisamente hace un par de horas se registró la primera deportación, llamémosle importante, de migrantes en la línea internacional, en el puente internacional. Bajaron alrededor entre 20 y 30 migrantes, yo conté más o menos 23, los primeros no alcanzamos a verlos. Hoy el gobierno de Trump presumió detenciones de migrantes sin documentos, 300 en un día. México. Hoy anunció que mandaba 1,500 militares más a la frontera. Hoy, el primer contacto del poderoso secretario de Estado de Trump con un gobierno extranjero fue con México. Dice Donald Trump que las personas que quieran solicitar asilo y que lo necesiten y que realmente tengan las pruebas para confirmar que realmente están siendo perseguidos en sus países de origen, van a poder solicitar este documento de asilo, pero desde México, no desde Estados Unidos. Entonces esto obviamente va a frenar tanto físicamente como emocionalmente el hecho de que las personas quieran cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos. De igual manera van a empezar a aplicarse medidas más severas en contra de México si es que México no accede a frenar el flujo migratorio desde su país hasta Estados Unidos. Donald Trump prometió también, como lo mencionábamos en videos pasados, pues imponer aranceles al Estado mexicano en caso de que no se ponga las pilas para frenar el flujo migratorio. Trump agregó, aún más cosas a su discurso antimigración y dijo que serán deportados literalmente millones y millones de extranjeros criminales, según palabras de Donald Trump. También de esta manera ratificó su lucha contra el narcotráfico y bandas delincuenciales, obviamente tratándolas de organizaciones terroristas extranjeras. Esto marca un punto de inflexión, un antes y un después en las políticas migratorias de Estados Unidos, porque anteriormente
Las bandas de narcotráfico se trabajaban de una manera que permitía de alguna forma que estos permitieran ejercer sus actividades ilegales en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, al tratarlas de organizaciones terroristas extranjeras, estarían a la par de muchas organizaciones de Medio Oriente que han intentado hacer actos terroristas en Estados Unidos o en Europa, y por lo tanto, pues legalmente las autoridades en Estados Unidos, y en este caso el ejército, va a tener más autoridad y menos restricciones para ejercer la fuerza en contra de estas organizaciones. Bueno, en los centros de detención en California se siente un ambiente de desesperación, de miedo. Ya están la patrulla fronteriza desplegada en muchas zonas de los estados con frontera sur. Son más de 21 personas, probablemente hasta 30 personas pudieran ser, y esto pues significa que son entre 5 y tal vez hasta 6 veces el número de personas que normalmente eran deportadas hasta antes de que entrara Trump a su mandato. Estos efectivos militares, lo malo es que, digamos, por un lado es bueno que ataquen las bandas criminales, el narcotráfico, los cárteles, por ese lado fenomenal, genial. Pero por el otro, podría ser contraproducente porque también muchas personas que no hacen parte de estas bandas criminales y que simplemente son irregulares podrían caer en esa colada y podrían, digamos, sufrir los efectos de, digamos, ahí sí como dice el dicho, que por unos pagan todos, por unos poquitos meten a todos en el mismo saco, es lo que yo siempre digo acá. Entonces, por culpa de algunas bandas criminales, de pronto cárteles de droga mexicanos o colombianos o bandas delincuenciales como el Tren de Araguas de Venezuela, que obviamente hay que atacarlos de raíz y eliminarlos del país, pero lastimosamente hay personas que no hacen parte de esos grupos, que simplemente son inmigrantes indocumentados que tratan de trabajar y sacarse la vida en Estados Unidos, pues van a caer en las mismas redadas, sean delincuentes o no. Eso pues ya no va a importar mucho de aquí en adelante porque la idea es deportar a la mayor cantidad de inmigrantes posible. El nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos reiteró en el comunicado que la prioridad número 1 del gobierno de Trump será asegurar sus fronteras. Marco Rubio, por si quedaban dudas, dijo que el Departamento de Estado ya no emprenderá ninguna actividad que facilite o fomente la migración masiva y que las relaciones con los otros países de la región priorizarán la seguridad de las fronteras de Estados Unidos. Este acto es bastante simbólico porque representa el fin de la era, al menos por ahora, el fin de la era de los demócratas, y empiezan los republicanos pues a ejercer su poderío. Recordemos que en Latinoamérica al menos los países que más han apoyado a Donald Trump políticamente e ideológicamente han sido Argentina y Ecuador, que son países que más o menos, y también el de Nayib Bukele en Salvador, que tienen más o menos ideologías muy similares. Recordemos que Javier Milei en Argentina pues es un libertario de ultraderecha y él pues manifiesta muchos valores que son muy similares a los que tiene Donald Trump. Muy diferente a países, por ejemplo, como los de Colombia o Venezuela, o incluso el de México, que son pues gobiernos más progresistas, son socialistas, y son gobiernos que no han tenido como tan buenas relaciones con Donald Trump, no tanto con su gobierno, sino como tal, como lo que representa Donald Trump. Entonces, en ese sentido, pues vamos viendo un abrebocas de cómo van a ser las relaciones entre Estados Unidos y los demás congéneres en Latinoamérica. Para el caso de Latinoamérica, en estos momentos hay mucha división entre izquierda y derecha. Por ejemplo, en Brasil está Lula da Silva, que es evidentemente de izquierdas, al igual que el presidente de Chile, y obviamente pues esto puede interferir bastante en las relaciones entre estos dos países, entre estos países de Latinoamérica y entre Estados Unidos. Obviamente pues en el caso de Colombia, que es Gustavo Petro, que es socialista, las relaciones parece ser que van a ser bastante complicadas durante los últimos 2 años al menos, que todavía tiene Gustavo Petro para dejar la casa de Nariño en Colombia.